Ya se acabó. Qué bonito. Bueno, entonces, ¿de qué nos hablas tus estampas hoy, Rodolfo? Gracias, Lalo. Pues es una firma de entrada y salida esa, ¿no? Ya, ya. Mira, estampa número uno, tenemos a Claudia Sheinbaum vestida de guadalupana. Algo que en este país de memoria corta parece que ya se nos olvidó, pero cobra relevancia ante el hecho de que decidió la señora no acudir al Vaticano a las exequias del Papa Francisco. En la estampa número 2 tengo una sorpresa para ustedes, uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia Católica Mexicana. En México ya hubo un papa mexicano y eso es algo que muy poca gente lo sabe, es de esos pasajes oscuros de la historia de México. No lo voy a abordar hoy a fondo, pero tiene que ver con lo que está sucediendo en el Vaticano en este momento. Y en la estampa número 3, Lalo, lo que tenemos es la compleja situación de una Claudia Sheinbaum, mujer judía, primera presidenta de México, con serios conflictos con los temas religiosos, con serios conflictos con la fe católica, decide no acudir al Vaticano y aquí vamos a tratar de explorar algunas de las razones, pero más que las razones, las posibles consecuencias de esto. Vamos con la primera, entonces, vamos con la primera estampa. Bueno, Lalo, mira, Claudia Sheinbaum está ante una situación creo que verdaderamente delicada. Su situación con la religión no es la más simple que podamos decir. Hablar de la primera mujer judía que llega a la presidencia de la República en México es hablar de mucho. En México, el 78% de la población se declara católica. No sé de qué profundidad lo sea, en qué nivel encuentre su fe, pero así se declaran católicos. Y en México hay no más de 70,000 judíos. Entonces, quien me diga que eso no es relevante para una mujer judía llegar a la presidencia de un país de estas características, creo que no estaríamos hablando de lo mismo. Quien me diga que en un país donde la Iglesia Católica tiene una tradición tan profunda, tan arraigada, tan conflictiva en términos de la lucha por el poder, enfrentada con gobiernos como aquel de Plutarco Elías Calles, con Álvaro Obregón, que trascendió las leyes de reforma de Benito Juárez. Entonces creo que seguimos sin hablar de lo mismo. Entonces, Lalo, tenemos una mujer judía que ha llegado a la presidencia de la República que también trae otros elementos. El haberse vestido de guadalupana durante su campaña para llegar a la presidencia de la República es algo que yo creo que está por ahí en el corazón y en la mente de muchos, aun si somos demasiado olvidadizos. Pero hay otro pasaje que también se ha pretendido borrar, olvidar. Si uno entra ahora a las redes, verá que la información ha prácticamente desaparecido. Y es cuando ella ordenó destruir un templo católico en Tlalpan, en la delegación Tlalpan, cuando ella fue delegada. Y está comprobado que ella lo ordenó, ¿eh? Así haya sido por cuestiones administrativas, por las cuestiones que sean, ella ordenó la destrucción de ese templo católico. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho de que en estos momentos ella decida no acudir a las exequias, a los funerales de un papa que es el primer papa jesuita, de un papa que a pesar de ser jesuita, digamos que abrazó los ideales franciscanos, esto es, de la discreción, de la pobreza, de abrazar a los pobres. Yo no sé qué tan real haya sido eso, pero por lo menos en el discurso. Y mucho de lo que he leído recientemente, obviamente con motivos del deceso del Papa Francisco, parecen abonar allá. Es decir, parece ser que se trató de un papa, yo no soy experto en el tema, no presumiré serlo, pero trataré de analizar el enfoque en el que me estoy refiriendo. Parece ser que estamos hablando de un papa que sí abrazó causas populares, pero más que eso, fue un papa que respecto de la política eclesial en el Vaticano, se puede considerar un papa de avanzada. Es decir, un papa que siguió adelante con los preceptos del Concilio Vaticano II de Juan XXIII, que como sabemos pretendía darle a la Iglesia posturas de avanzada. Y creo que hay ciertos elementos que con toda claridad así lo sugieren. Su postura hacia las comunidades sexualmente marginalizadas, sus posturas respecto
de las poblaciones con menores condiciones de ventaja. En fin, hay una serie de condiciones que así lo sugieren. ¿Por qué una presidenta mexicana de origen judío que pretende o dice abrazar las causas populares no tendría que ir al funeral de un papa con esas características? Para mí es un misterio. Es probable, Lalo, que haya pedido permiso a Palenque y el permiso le fue negado desde Palenque. Y voy a decir por qué esa hipótesis es viable. Ayer jueves, a Claudia Sheinbaum, ella anunció el miércoles que no acudiría a las exequias. Ayer jueves hubo muchas críticas, o bueno, desde el miércoles hubo muchas críticas, y ayer jueves ella dijo que, bueno, pretendiendo dar una respuesta, que si hubiera decidido acudir, seguramente le hubieran cuestionado por el tema de la separación iglesia-estado. Y Ah, esa fue toda su respuesta. Me parece una respuesta bastante absurda, bastante trivial, bastante burda, y yo diría que es una respuesta hasta estúpida, que yo no sé si las conciencias católicas se la van a comprar. Aquí yo creo que ella lo que debió explicarle a un país eminentemente cristiano, eminentemente católico, en el que ella como judía ha alcanzado la máxima posición de carácter político, me parece que por esas condiciones sí estaba obligada a darle una explicación a la población que sigue la fe católica. Lalo, entonces yo lo que encuentro aquí, debo decir que este tipo de decisiones, y no sé si sea el caso, generalmente se toman con base en información. Generalmente se toman con base en criterios muy específicos. Pero yo por más que le hurgo, realmente no encuentro cuestiones racionales para esa postura de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, a tratar de especular lo que le hubiera reportado políticamente y en términos de su imagen, acudir a este sepelio. Vamos, está acercándose al sepelio de un papa que se dijo cercano a los pobres, que se le reconoce mucho en ese sentido. Estamos hablando de una mujer judía, posiblemente hubiera sido la única presidenta de origen judío en las exequias de Juan Pablo II. Estamos hablando de una mujer que es presidenta de la República y de una república como México, todavía, me parece, caracterizada por algunas formas diversas de machismo. Yo pienso que el simbolismo de esa presencia en los funerales de Francisco pudo haber tenido una proyección muy importante para ella. Pero ¿es acaso o no podría ser esa la razón por la que desde Palenque le hubieran ordenado no acudir a las exequias? Yo pienso que es probable. Lalo, hemos hablado aquí de la contienda, la disputa ideológica que hay en el mundo ya perfectamente establecida entre los populismos de izquierda y de derecha. En América Latina hemos dicho que quien esgrime la bandera del populismo de derecha es Javier Milei, el presidente de Argentina. A nivel mundial, por supuesto que es Donald Trump, el mayor populista de derecha. Pero en América Latina, quien tiene esa imagen respecto del populismo de izquierda no es Claudia Sheinbaum, ni es Morena, es Andrés Manuel López Obrador. La imagen, la figura de Lula da Silva está sumamente deteriorada después de una serie de errores que ha cometido a nivel internacional. Por lo tanto, muchos movimientos de izquierda populista en América Latina ven en López Obrador su faro de luz. ¿No será este un celillo que motivó a que desde Palenque le ordenaran a Claudia Sheinbaum no acudir a las exequias papales? A mí me parece que mucho de eso podría haber. Hay que tener en cuenta, Lalo, que en Morena, dentro de Morena, ya se está abriendo una discusión que parece ser de fondo. Tan es así que Claudia Sheinbaum ha metido ya la mano, y eso que dice que es morenista con licencia, para que se muevan algunas cosas y por lo menos se pongan límites a los actos anticipados de campaña, para que no haya sucesión de estirpes a partir de 2027, a pesar que la Constitución lo impone desde 2030, y viene el Consejo Nacional de Morena, en el que se espera que se tomen decisiones muy importantes. La causa de Claudia Sheinbaum, Lalo, tiene además
un tema verdaderamente profundo en la relación con Estados Unidos. Y como sabemos, lo hemos dicho aquí bastante, en bastantes ocasiones, desde Estados Unidos hay una fuerte presión para que se combata al brazo político del crimen organizado que está instaurado básicamente en Morena. ¿A dónde quiero llegar? Si para Claudia Sheinbaum acudir a las exequias papales significaba asumir una posición que le diera una categoría, una imagen, una proyección de poder hacia el interior, y hay que recordar muchas veces que se vinculan la política interna con la política externa, ahí yo veo razones, Lalo, muy profundas para que desde Palenque la hayan visto con desconfianza acudiendo a esas exequias. Hay que sumar, repito, la explicación tonta que dio Claudia Sheinbaum de respecto de por qué no va. Ahora, ya para concluir, ¿por qué la mención del Papa mexicano? El, perdón, el Papa mexicano Lalo asumió en 1933 y fue fruto de la grave, la fuertísima presión que ejercieron los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que sumieron a la iglesia en un cisma. De tal manera que desde 1925 se creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Y esta iglesia pretendió separarse del Vaticano, es decir, que era una iglesia mexicana. Muchos podrán decir eso es absurdo y verlo hasta como un chiste, pero es lo que hicieron Lutero, es lo que hizo en general la iglesia protestante inglesa, de algún modo es lo que hicieron los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, así que eso no estaba disparatado. Y además hay distintas versiones que dicen que estaba siendo impulsado desde el gobierno de Calles para ejercer mayor presión sobre la iglesia católica. Pero ese no fue la... Y además asumió, ¿eh? Asumió como papa, tuvieron un ¿Cómo se templo, llamó? ¿quién? ¿El papa? Ajá, Eduardo I. Y Eduardo ahí primero. puedes ver la imagen de él, mira. Ahí A ver. está. Ese es. ¿Él sí es Eduardo primero? Ese es Eduardo ¡El I. tocallito! Tenían también templo, querían tomar catedral, pero eso planteaba una serie de problemas con el clero institucional, así que ejercieron desde O el sea, Templo de la Soledad. como una escisión de la jerarquía católica en Roma, bueno, en Italia o en el Vaticano. O sea, una Exactamente, Lalo. escisión. Ah, mira. Que hay que ver que así fue así como surgieron las iglesias protestantes. Así fue como surgió el movimiento de Lutero, el movimiento calvinista. Así surgieron, no surgieron de otra manera. Uno promovido por Eduardo II. Así surgieron. Así que fue un intento que no prosperó, pero sí llegaron a tener diversos templos, llegaron a tener presencia en el país, llegaron a tener un número importante de párrocos a lo largo, creo que eran 300 y tantos del Hoy. país. ¿Qué es lo que sucedió? Que Calles fue reduciendo la presión, que cuando se vino la guerra cristera, este movimiento ya no tuvo los apoyos que tenía y ahí paró el intento. Pero hubo otro antes, Lalo. Después de las leyes de reforma instauradas por Benito Juárez, hubo un intento porque desde Interesante. México se enviaban 80 millones de pesos al Vaticano y eso consideraban que era una sangría. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto, Lalo? Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de iglesia, hablamos estrictamente también de lucha por el poder y por eso el comentario que tiene que ver con Claudia Sheinbaum y por qué decidió no acudir a las exequias papales. De eso vamos a seguir seguramente oyendo y yo espero poder comentar algo ya más documentado el próximo lunes, Lalo, si Dios nos lo permite. Muy interesante. A lo poco que yo podría aportar a tu contundente análisis que nos has presentado es que en un ala de la congruencia y para evitar que se haya tomado la primera visita de Claudia Sheinbaum como un acto de campaña, intencionalmente utilizar la presencia de el Papa en el proceso de campaña, y sería terrible el hacerlo, es miserable, ¿no? Utilizar una reunión con un nivel de la talla del entonces Papa Francisco para hacer campaña, para venderte como guadalupana. O sea, en aras de la congruencia tienes que ir. Es Tienes, lo que te digo, Lalo. Ella, porque Claudia sí. Sheinbaum, trae una historia muy complicada, con la fe católica. En mi libro, Mujer Judía Presidenta,
abordo todas esas contradicciones, incluso ahorita puedo hablar de cosas que ya ocurrieron, pero en el libro, digamos que adelanto que podían suceder y agudizarse estas contradicciones. Y míralo, ¿qué es para mí lo delicado de eso cuando mezclamos fe, religión y política? Qué bien que mencionas la visita al Papa. ¿Qué no, qué no acudió prácticamente a recibir la bendición siendo judía? Sí, ¿No claro. merecería estar en las exequias Pues como tiene, en representante? aras de la congruencia tienes que ir. Lalo, Si no, México es el acabas segundo país, México es el segundo país con sí. vocación católica en el No, y mundo. además lo que le representa ingresos al Vaticano, no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, es un... Exactamente. Y la ahora, guadalupana, pues, ¿qué vamos a decir? Si es el segundo templo más visitado en el claro. mundo, después de la capilla de la capilla Sixtina, la capilla de San Pedro. Es decir, había muchas razones válidas para acudir, Tienes sobre que todo, ir, como dicen, ella, siendo judía, fue por la bendición del jefe de la Iglesia Católica. Creo que ahí sí. no hay mucho más que agregar. Pero Lalo, ¿esto a qué me lleva? Debe haber razones importantes y yo las razones las encuentro en Palenque, por lo menos hasta ahora. Pues qué absurdo, porque nada de la congruencia vas, que nada te cuesta estar presente, ¿no? Presentar tus respetos ante un personaje importante en la Iglesia Católica actual, moderna. Yo cumplí. ¿Por qué? Porque mi pueblo es esencialmente católico y porque yo fui, y no quiero que me digan que yo utilicé la figura del Papa para fines preelectorales y de promoción de mi partido o de mi persona. Voy y presento mis respetos y me retiro. Es Como un jefa de personaje. Estado, ¿no? Como Sí, jefa de Estado. es un Sí. personajazo el Papa Francisco, es un personajazo y Él era un tienes jefe de que, Estado, entonces tienes que hacer, acudes a las sí, exequias de un jefe de por Estado. supuesto, Sí, sí. de talla mundial, y tiene que México que estar presente en esos eventos, lamentables, muy tristes, pero tiene que estar México presente. No se vale que vayas ahí con una falda de la Virgen de Guadalupe, Ahí está, ahí como la pueden ver. pues ahí está, y después resulta que no, pues ya siempre no, no, ya se murió, ya, yo ya soy presidenta, ya para qué voy, pues cómo, Exacto. vas y Mira, presentas. sí, ¿No? lo que yo te decía es que en el libro Mujer Judía Presidenta, yo planteo todas estas contradicciones, pero a partir de los riesgos que representan, ¿eh? Claudia Sheinbaum ha navegado hasta ahorita, gracias a la grandeza mexicana, a la grandeza del corazón de los mexicanos, ha navegado con su judaísmo sin mayor contratiempos, pero porque las cosas van relativamente bien o no tan mal. Pero Lalo, basta con que las cosas comiencen a salirse de cauce para que este tipo de cosas Sí, cobren su dimensión real en sobre la la factura, conciencia, por en supuesto. el corazón y en la política mexicana. Yo lo dejaría hasta ahí, Lalo. Creo que es Bueno, una premonición que ahí debe quedar y, por supuesto, espero que haya tiempo de seguirlo comentando. no, no, que siempre así lo espero. Mientras no entre la ley de telecomunicaciones, en donde ya están sacándole filo al cuchillo, porque ahora no le, como no nos quieren seguir jorobando la existencia como comunicadores no coincidentes con los planteamientos de la 4T, pues aprovechandito la ley, maestro, de una vez te das ahí, abres la puerta a la censura en redes. O sea, qué equivocados están, qué equivocados están. Pero bueno, gracias, Rodolfo. Como siempre, nuestro No, respeto, nuestro cariño. muchas gracias, un abrazo y que sea muy buen fin de semana Nos para vemos el todos. lunes, nos vemos el lunes. Gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.